Ay, 21. Buenas tardes, soy la doctora Aragón, ¿verdad? Fellow de segmento anterior. Vamos a iniciar con la clase. Hola, doctora, sí, voy. Un segundo. Ahí me escuchan. ¿Me escuchan ahí? Bueno, no escuché si me escuchan, pero voy a continuar. Yo soy la doctora Laura Araujo. Vamos a tocar el tema el día de hoy de extracción extracapsular de catarata y minimicción. Y acá si se escucha mucho ruido, ¿me pueden decir, por favor? No, se escucha perfectamente. Gracias. Bueno, entonces vamos a tocar temas, puntos como perlas de estos temas. Idealmente, pues ya conocemos bastante de, de lo que es la FACO. Sin embargo, en cuanto a la extracción extracapsular, pues la verdad es que muchas veces no se toca mucho el tema porque ya es una técnica antigua. Sin embargo, para mí parecer, yo considero que, pues como oftalmólogos generales, debemos de, pues yo diría que sí, dominar esta técnica porque sabemos que pues nos puede sacar de complicaciones en cuanto a la FACO. Entonces, para mí, un oftalmólogo que opere FACO debe de saber sí o sí extracapsular, así como M6 para poder resolver en caso de alguna complicación. Entonces, bueno, considero excelente que toquemos el tema el día de hoy. Como tal, definición de la extracción extracapsular de catarata, pues como su nombre lo dice, es una extracción, pero del núcleo del cristalino, dejando la bolsa capsular. A mí cuando, o sea, al inicio cuando yo sabía que existía esta técnica, no entendía bien a qué se refería como que con extracapsular e intracapsular. Entonces, la diferencia aquí es que no remueve el saco capsular ni la zónula, ¿ok? En cuanto a las indicaciones, bueno, las indicaciones de una extra, como de primera, como planearla desde el inicio, sería que tuviéramos un núcleo maduro ultrabrunescente, que aparte de esto existan comorbilidades quirúrgicas como una pupila pequeña, ausencia del reflejo rojo. Al inicio dije como que ausencia del reflejo rojo, pues bueno, como por obvias razones, si una catarata está demasiado pues opaca o que es demasiado densa, pues no me va a dar un reflejo rojo y pues bueno, eso sería una indicación. Sospecha de una sonulopatía, una diálisis sonular, ejemplo, un paciente que haya tenido, o sea, que tenga la catarata y que incluso sea una catarata, perdón, traumática, pues bueno, considerar esta técnica porque sabemos que vamos a tener más complicaciones en caso de que decidamos hacer un alfaco. También que la cámara anterior sea muy poco profunda, sería una de las indicaciones. Cristalino denso con sospecha de un defecto en la cápsula posterior, por ejemplo, que tengamos un paciente que haya sido ya tratado por una vitrectomía y que haya tenido un daño capsular con el mismo vitrector, incluso aunque a veces pues pensemos que una inyección intravítrea es relativamente sencilla, la verdad es que pues tener en cuenta que puede tener diferentes complicaciones por muy sencilla que parezca. En este caso, por ejemplo, que al momento de hacer la inyección se toque la parte de la cápsula posterior y que, bueno, tengamos una complicación en caso de que, pues tal vez pase inadvertido y yo programe a mi paciente y se haga una FACO y, bueno, veamos esto después, ¿no? También, asimismo, se puede decidir hacer una extracción extracapsular, pero ya, digamos, convirtiendo una FACO, por eso les decía que para mí es indispensable. Pues bueno, en cuanto a se está haciendo la FACO, perdón, y podemos tener alguna complicación en un cristalino, por ejemplo, brunescente,
Que tengamos un desgarro de la cápsula anterior, pues sí, un desgarro al momento de hacer la capsulorhexis, que se vaya hacia atrás, ¿no? Hacer una RCA y pues que se empieza a complicar desde un principio, pues la cirugía. Desde ahí podemos tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Sé que esto no va bien, pues empezó mal y va a terminar muy mal, entonces mejor convertir pues a un extracapsular, ¿no? Como ya les decía, en el cristalino prunescente con una sonulopatía significativa, que a lo mejor tal vez pues la valoramos antes y no nos dimos cuenta de que tenía esta inestabilidad o esta sonulopatía, y pues que ya sea detectada durante la FACO, podemos llegar a convertirla. Una diálisis sonular con un núcleo significativo, perdón, remanente. O sea, que estemos haciendo la FACO y de repente hagamos una diálisis por los movimientos que hacemos tal vez bruscos, pero y aún así todavía me queda un resto de núcleo significativo, ahí también podemos convertir a una extra. Que tengamos una sospecha o que incluso confirmemos una RCP, perdón, y bueno, que empiece a salir el vítreo, ahí pues ya es como un foco rojo, y que aún, o sea, a lo mejor no hay tanto problema cuando ya se limpiaron restos o se está poniendo el lente, pues bueno, ya ni modo, haces tu resuelves el tema del vítreo, pero si todavía tienes un núcleo significativo, pues mejor otra vez convertir a extra. Y bueno, si desde un principio tienes dificultades con la técnica de la FACO, que pues el núcleo al inicio decía, sí, todo sale con FACO, ¿no? Y que de pronto no sale con FACO, entonces, pues pensar en que pues no pasa nada, se convierte y listo, ¿no? O que pues estemos en la cirugía y que de pronto empieza a fallar el equipo, o que algo pasó con el cassette, o que ya no hay alguna cosa que pase, pues poder tener esa habilidad de convertir. En cuanto a la técnica quirúrgica, tenemos, primero, se realiza una peritomía limbal de 11 milímetros. Espero que así vean aquí mi cursor, pero bueno, aquí se empieza la peritomía. Se habla de una base fornix y se va a hacer aquí la peritomía de 11 milímetros. En la literatura decía que de preferencia a 1 milímetro de limbo. Importante la hemostasia con cauterio para que tengamos una cirugía lo más limpia posible y que también como que el sangrado de aquí no vaya a generar que pues de pronto ya no alcance a ver, que ya no alcance a ver, ¿no? Y bueno, en cuanto a la capsulorhexis, sabemos que, igual que en la FACO, se va a poner lo que es visco y vamos a hacer incisiones, bueno, en la literatura decía incisiones relajantes para fines prácticos. Yo creo que, pero me explico, perdón, eh, una capsulotomía en la abrelatas. Aquí como que me gustó este dibujo. Recordemos que la capsulotomía en abrelatas es hacer como que estas incisiones que en el libro llamaba como que relajantes, hacerlas como un tanto verticales, para después, bueno, en algunas otras técnicas es como unir estas incisiones, ¿no? Y bueno, y una capsulotomía circular continua, ya sea ayudada al inicio con cistitomo y después con una trata, ¿no? Idealmente es importante como que estos datos que les voy a dar, que el tamaño de la capsulorhexis sea entre 6.5 y 7 milímetros. Esto para que no sea una capsulorhexis tan pequeña que después nos dificulte que el núcleo salga, ¿no? Entonces, idealmente, el límite es de 6.5. Después de esto se va a hacer un surco limbal entre 10 y 11 milímetros. O sea, abrimos aquí primero la peritomía y después casi del mismo tamaño, de 11 milímetros, el surco en el limbo. Después de esto vamos a ingresar a la cámara anterior con un queratótomo. Ahorita les voy a poner videos, por eso estoy pasándolo rápido porque lo vamos a volver a repetir. Y después de esto, después del surco limbal y que yo ingresé a la cámara anterior con el queratótomo, recuerden siempre que esto es como trabajar en planos
para que mi incisión idealmente sea, después de la cirugía, una incisión hermética, que no tenga un riesgo de fuga, ¿no? Después de esto vamos a hacer una extensión de la herida corneal. Aquí marcaba que con tijeras de córnea, puede ser también de Westcott. Y como que el tip que yo diría aquí sería como hacer de una sola intención un solo corte para no estar haciendo como que cortes chiquitos y otro chiquito y después ya perder en dónde iba o que quede muy irregular. Tratar que llego en medio, ladeo mi tijera a todo lo largo de esta como, pues sí, de esta parte de la tijera y hago un solo corte y después redirecciono hacia el lado contrario. Luego seguiría el paso de la luxación y extracción del núcleo. Aquí hay diferentes técnicas, la más común es como una extracción bimanual, esto es que pongamos un instrumento romo, en este caso marcaba como que un gancho de músculo, como los de estrabismo, y hacer una presión gentil en M6, aquí estamos obviamente viendo M12, en M6 hacer la extracción, la presión, perdón, gentil, al mismo tiempo que con el otro instrumento estoy haciendo una depresión del labio inferior para que pueda salir el núcleo. Y esto es como, o sea, idealmente en bamboleo, en balanceo, que mientras yo presiono aquí, esté también haciendo como una contrapresión del otro lado. ¿Y qué más es eso? Ahora, bueno, seguimos extrayendo el núcleo. Decía que presionar con la punta de un gancho muscular en el limbo inferior. Y igual lo mismo, la contrapresión, ¿no? Y espérame poquito. Estoy dando clase. Gracias. Perdonen. Entonces, eso. Y bueno, también hablaba de que ya que haya extraído el núcleo, vamos a poner aquí una sutura, algunos marcan uno o dos, dependiendo del cirujano cómo se acomode, una sutura temporal eh, de vitricril 8 ceros puede ser, o puede ser nylon, esto para que me dé una estabilidad de la cámara para poder seguir trabajando. Entonces, bueno, aquí marcas que sin caso de que haya prolapso del vítreo, en este momento podemos hacer lo que es la vitrectomía anterior y completar la limpieza cortical con irrigación en aspiración. Y bueno, ahorita vamos a ver un video, puede ser pues con la IA que conocemos de, si la tenemos, ¿verdad? Idealmente pues no se debería necesitar lo de FACO, pero pues si la tienen a la mano la pueden usar y si no, una cápsula, perdón, una cánula manual. Después de esto viene lo que es el implante del lente intraocular, puede ser de cámara anterior o de cámara posterior. Recordar siempre que si es un lente de cámara anterior, hacer la IP, ¿no? Para que no genere un aumento de la presión intraocular posteriormente. Y bueno, después de esto cerrar las incisiones, la incisión con suturas simples de nylon de aceros. Idealmente enterrar los nudos y cubrir con la conjuntiva. Entonces, fue algo rápido porque vamos a ver exactamente lo mismo, pero ahora en un video, de manera continua. Si se fijan aquí, pues ya idealmente ya hizo la peritomía y está haciendo lo que es el surco en el limbo. Aquí ingresa a cámara anterior para poder poner el azul, teñir la cápsula anterior y que sea mucho más fácil hacer la cápsula Rexis. Obviamente, inyectando visco siempre, primero, para proteger tu endotelio y que te dé también como un espacio en el cual trabajar. Sí lo hizo primero con quistitomo y después siguió con una utrata y aquí no está haciendo abrelata, sino una capsuloresis circular continua. Y Y bueno, fíjense súper bien cómo, o sea, el tamaño que hizo de la capsulorhexis. Para un lente trifocal, pues estaría muy grande, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, pues para una extracapsular queda súper bien porque me da
la apertura ideal para que yo pueda trabajar el núcleo. Bueno, y aquí está haciendo la hidro y empieza a luxar el núcleo a cámara anterior. Idealmente algunos lo rotan varias veces y si no, pues si estás seguro que está despegado, pues ya. Y aquí hace la extensión de la incisión limbar. Aquí pues él sí lo hizo con varios cortecitos, ¿verdad? Pero pues como les dije, pueden hacerlo de un solo corte y aquí está haciendo la presión contra presión para realizar la extracción del cristalino. Aquí puso su punto en el que le va a dar la estabilidad a la cámara para que pueda trabajar con la IA y los restos corticales y el mismo. Y si se fijan, pues sí le da una estabilidad. Puso él una sola en medio, pueden poner dos. Aquí está llenando de visco para posteriormente hacer la inserción del lente intraocular. En este caso utilizo de 3 piezas. Y bueno, idealmente que quede en el saco y rotarlo con un Sinski para que quede bastante centrado. Posteriormente, bueno, no sé si puse aquí carbacol o algo así. Y bueno, empezar a suturar la incisión principal. Aquí puso varias suturas, si se fijan, en cruz, etcétera. Lo importante pues es que sean esclerocorneales y si se fijan, digamos que desventajas de esta técnica, pues hay varias. Una de ellas es que pues genera un astigmatismo importante. ¿Ustedes cuánto creen que van a tener con todas estas suturas? Pues bueno. Pero pues en ese momento pues se fue la mejor opción para este paciente, después ya nos preocuparemos por lo demás. En cuanto a las complicaciones, bueno, que la incisión limbal sea más grande de lo que les marqué hace ratito, mayor de 11, pues ya sería como que demasiado. Y lo mismo puede generar un prolapso de iris. También puede generar una inestabilidad de la cápsula anterior en el momento de que estoy haciendo la extracción de restos o de visco con la IA. También podemos tener una fuga de la herida que probablemente no fue tan, a lo mejor porque no se incidieron en los planos correctos y que a pesar de que se puso el punto de sutura, pues siga fugando, ¿no? Incluso la dehiscencia de la misma herida. Considerar siempre puntos importantes, el tamaño de la capsulorhexis, que les dije que mínimo de 6.5, para que el diámetro del núcleo pueda pues pasar sin ningún problema y pues que no tenga que maniobrar tanto. También la verdad es que muchas veces por una mala capsulorhexis y tener que batallar con el núcleo puede generar una dehiscencia zonular, o una RCP, etcétera. Otra vez aquí dice trauma durante la extracción, exacto, o sea, que seas demasiado tosco al momento de hacer los movimientos, la presión. Recordar siempre cuidar el endotelio, pedir, o sea, poner visco siempre, siempre pensando en que pues va a pasar todo ese núcleo por esa incisión y puede arrastrar las células endoteliales, ¿no? Y bueno, pues considerar en pacientes con pupila pequeña, porque va a ser una cirugía pues algo complicada. Y puede haber también una hemorragia intraoperatoria o posoperatoria. Tratar de siempre hacer las incisiones lo más limpias posible, cauterizar cuando se necesite. Y bueno, recordemos que si existe un ifema como una complicación posterior, pues tendremos que hasta meter, si no reabsorbe solo, pues meter a una lavado de cámara anterior. En cuanto al manejo postoperatorio, pues similar pues a los de la FACO, ¿no? Siempre tratar de decirle al paciente que no haga esfuerzos, evitar maniobras de valsalva. En el libro marcaba como protector nocturno el primer mes. Sabemos que muchas veces pues ni siquiera 3 días quieren mantener un protector. Muchas veces ni siquiera se utiliza un protector nocturno, pero bueno, así marcaba. Dice que el primer mes para evitar la dehiscencia del herido. Puede haber en el posoperatorio una hipotonía y pues cuando nosotros exploramos bueno, Seidel positivo, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues poner parche
Y también marcaba la literatura que usar betabloqueador tópico y o inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces yo dije, ¿cómo? Si tiene una hipotonía, le vas a dar un hipotensor. La, o sea, por lo que decía esto, era para disminuir la producción de humor acuoso, más que por el tema del tono, sino la disminución del humor acuoso y que no siguiera saliendo el mismo, ¿no? Y bueno, y aparte de ponerle el parche. En cuanto a, diferente a que si desde un inicio se planeó una extra, sino que yo empecé FACO y la convertí a extra, importante monitorear la presión intraocular, considerar que mi paciente puede tener un edema macular cistoideo, una iridociclitis, un edema corneal bastante prolongado, pues seguramente, pues desde un inicio que se complicó la FACO, pues ya teníamos ahí un tema con la córnea, ¿no? Puede también considerar un posible desgarro o incluso desgarro de la córnea o incluso un desprendimiento de retina. Puede también, igual que en la FACO, haber algún fragmento nuclear retenido o incluso fragmentos nucleares caídos o sea, atrás, cámara posterior, y realmente puede referir directamente a retina para que le hagan la vitrectomía, ¿no? Bueno, entonces, tenemos también la técnica de cirugía manual de catarata con pequeña incisión. Esta técnica a mí se me hace como súper interesante porque es como, pues sí, como una solución económica para pues, pacientes que no tengan acceso a alguna campaña que sea de FACO, pues bueno, con M6 puede salir, ¿no? Ventajas de la M6 sobre la FACO. Habla mucho de los recursos limitados. Incluso hay campañas y hay como organizaciones que se dedican a hacer este tipo de campañas con esta técnica. Pues bueno, la verdad es que sí, existe una menor dependencia de la tecnología. Pues de entrada, pues no necesitas una máquina de FACO, obviamente los costos reducidos, lo único que necesitas es un Crescent y pues saberte la técnica y un lente, ¿verdad? La curva de aprendizaje es más sencilla y con menos complicaciones que con la FACO. Hay una menor tasa de complicaciones en cataratas maduras y brunescentes. Puede ser la primera opción de tratamiento, incluso desde que llega el paciente y tú le das madura y dices, no, la neta es que no va a salir con FACO, de una vez mejor le programamos para SIX, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues es una cirugía más rápida que la FACO en cataratas avanzadas. Obviamente, pues entre más avanzada o más madura esté la catarata, va a ser más difícil la extracción con FACO, más pues daño tal vez al endotelio por el ultrasonido y pues más tardado, ¿verdad? En cuanto a la incisión, aquí la diferencia en cuanto a la extra es que la incisión no va a ser en el limbo, sino en la esclera. Incluso se le llama como que una incisión en bolsillo. Es más pequeña que la incisión de la extra y es autosellante si se hace bien la disección y se hace por planos, ¿no? Idealmente, la apertura interna, ahorita le voy a poner imágenes, pero quedémonos en que la apertura interna va a ser más amplia y la externa más pequeña. Para fines prácticos se define pues cuando lees la técnica como un trapecio. Entonces, como que la base más grande es la interna y la base más pequeña es la externa. Y bueno, es más rápida y menos propensa a inducir astigmatismo relacionado con la herida por obvias razones. O sea, como ya no vas a hacer una sutura cornoescleral, pues no va a tener tanto astigmatismo como la imagen pasada que espero que se les haya quedado grabada. La anestesia que se utiliza en esta técnica, pues bueno, también en la anterior, puede ser perivulvar, retrovulvar o subtenon, en las que le parezca más cómoda, pero idealmente sí alguna de estas, porque pues intracameral o así como que nomás tópica o así, pues la verdad es que no, sí se hacen bastantes, eh, o sea, sí se toca bastante el ojo, bastantes planos, entonces pues sí, idealmente que se sepan obviamente la técnica de un bloqueo para poder hacerlo. En cuanto a la incisión, en esta incisión diferente a la anterior es triplanar, perdón, y autosellante. Idealmente, también como en la anterior, se hace superior o superotemporal. Marca que es superior idealmente por
que nos va a ayudar el párpado superior a tapar la misma incisión, ¿no? O superotemporal marca que como que proyectando si en algún punto el paciente fuera a necesitar una trave o la aplicación de una válvula, perdón, pues considerar como que dejarles espacio para en el momento que la necesiten no tenga ahí tocado ese sector. Y bueno, eso me pareció como que interesante, parece muy matemático todo, pero para fines prácticos dice que la cantidad de astigmatismo inducido por la cirugía es directamente proporcional a, pues básicamente a la longitud de la incisión entre la distancia al limbo. Idealmente la distancia al limbo tiene que ser como de 2.5, la parte, digamos, más cercana de la incisión al limbo. Entonces, digamos que como que esto es básico para saber que si es menos la distancia al limbo va a haber más complicaciones. Igualmente así, si es la distancia más retirada, también vamos a tener más dificultad de pues realizar toda la técnica. Y bueno, manejaba también como que una sutura de anclaje de una C de 4 ceros en el recto superior. Esto básicamente pues para poder maniobrar. La realidad es que pues yo no soy tan fan de que toquen los rectos, pero en este caso pueden utilizar unas pinzas colibrí para poder exponerse la parte que se va a incidir. Básicamente para eso es esa seda, o sea, como para poder tú maniobrar el ojito y que te puedas poner de frente a donde vas a incidir y como que sería como una tercera mano, ¿no? Pero bueno, se puede hacer sin problema con unas de colibrí. Y bueno, aquí todo lo que les dije en palabras, aquí va a estar en la imagen. Primero, la distancia del limbo a lo que es la incisión, idealmente mínimo de 2.5 en la parte más cercana. ¿A qué me refiero con esto? Hay diferentes formas de hacer la incisión. Puede ser o sonrisa invertida o como ceja o como una flecha o recto. También en el libro marcaba que de entrada, como que las primeras cirugías que hiciera pues un cirujano inexperto en esta técnica, idealmente que fuera recta, que era muchísimo más fácil y que ya un experimentado podía hacer su sonrisa invertida. Pero bueno, para fines prácticos, a cuánta distancia, 2.5. Y bueno, primero el colgajo conjuntival base Fornix, igual, aquí vamos a hacer un colgajo idealmente de 8 milímetros y pues acá base Fornix, ¿no? Voy a exponer esta parte, aquí pues yo creo que ya cauterizaron porque se ve bastante limpia, pero sí cauterizar el lecho escleral subyacente a esto, ¿no? La primera hendidura, o sea, esta, va a ser con una hoja de bisturí para fines prácticos número 15 o en algunas otras técnicas utilizan el mismo crescent, pero como la parte, o sea, el crescent tiene todo el borde cortante, ¿no? Pero si le damos vuelta para que el talón quede para arriba, podemos utilizarlo para hacer esta incisión o bueno, X, ya con el bisturí se puede. Y bueno, después que ya hice mi primera incisión, voy a hacer un túnel esclerocorneal, pues porque va a ir de aquí hasta que se vea córnea clara, ¿ok? ¿Con qué lo voy a hacer? Con un crescent. Siempre recordar que el crescent, todas sus partes son cortantes, entonces hay que utilizarlas. O sea, no nada más como que utilizarlo como si fuera un bisturí, sino que recordar que todas sus partes son cortantes y por lo tanto, pues tener la habilidad de utilizarlo, ¿no? Entonces, primero ya hicimos la incisión principal que les mostré ahorita y después vamos a tratar de entrar a incidir hacia adelante aproximadamente, marca que un tercio o un medio del grosor de la córnea, perdón, de la esclera, ¿ok? Entonces, en este mismo plano, este sería como que el plano en el que voy a trabajar de inicio. En este plano se avanza igual como derecho, sí, derecho hasta la córnea clara mediante movimientos de oscilación. Entonces, ya que llegué aquí, empiezo, no sé si es porque sí se alcanza a ver mi cursor, pero el movimiento que voy a hacer es este, como de circulitos, y realmente sí se siente cómo se corta haciendo estos movimientos de círculo, no tratar de hacerlo así como
totalmente direccionando para acá, sino en círculos, y por su forma que tiene aquí, me va a ayudar a que cada que yo haga este movimiento, corte hasta donde yo quiero, ¿ya? Entonces, primero hacia un extremo y después regreso en medio y corto hacia el otro extremo haciendo el mismo movimiento circular. Hasta la punta, la unión blanco, ajá, hasta que alcance pues la unión blanco-azul, pues esclerocorneal, ¿no? Luego dice aquí que se baja el talón del crescent. Recordar como que las partes del crescent sería como que esta sería la hoja, digamos, cortante, y este que está aquí sería el talón. Entonces, lo que nos sugiere aquí es que bajemos el talón para que ahora la punta se redirija hacia adelante mientras se avanza a la córnea clara, ¿no? O sea, como si darle dirección, así como nos está, para eso tiene esta formita, ¿no? Y bueno, aquí dice que esta incisión de bolsillo debe extenderse al menos 1 milímetro en la córnea clara para crear una herida autosellante. Entonces, idealmente, el tamaño de esta incisión, o sea, como que en su ancho, sería de 3.5. Entonces, por lo menos, ya que estoy aquí, extenderte 1 milímetro en la córnea. Y como aquí les comentaba, la forma de las incisiones puede ser así como que en flecha, en sonrisa invertida o recto. Decía que la forma de ceja o la de flecha o la de sonrisa invertida genera menos astigmatismo. Y ya les dije esto, o como que otro tip que recuerdo de este es que podemos medir. Algunos ya no miden, ¿verdad? Ya ni siquiera con el caliper, pero básicamente el ancho de aquí, lo que mide el crescent, lo pones aquí como midiendo literalmente, y eso te da como que la idea de a dónde tiene que llegar tu parte más cercana al limbo. Idealmente, de 2.5. Y bueno, también creo que ya vimos el video, se va a hacer la paracentesis en donde se puede inyectar pues el visco y etcétera, solución. Recordar que también otro instrumento que vamos a utilizar en esta técnica es un queratótomo de 3.2. Y bueno, ahorita les voy a enseñar, creo que viene por acá, pero bueno. Básicamente lo que vamos a hacer es que con este vamos a entrar a cámara anterior, o sea, como que el Crescent me va a ayudar a hacer como que el pocket y ayudarme a, pues sí, a realizar el túnel. Pero ya para poder entrar a cámara anterior voy a necesitar este queratótomo y también voy al inicio ayudarme lateralmente a extender un poquito el recorrido de esta hendidura para que la apertura sea, sea mayor, perdóname, sea mayor en la parte interna, como ya habíamos dicho, ¿no? En cuanto a la capsulotomía, pues bueno, debe ser circular continua o puede ser también en abrelatas, al menos de 5.5 de diámetro. La verdad es que en otras literaturas decía que mínimo de 6.5. Y bueno, puede ser también, ya les había dicho, en abrelatas, utilizar el Sinski para poder rotar el núcleo y desplazarlo, como que luxarlo hacia la cámara anterior. Te puedes ayudar de este. Ya les voy a poner un video. Y bueno, también podemos usar la hidroprolapsación. Eso está padre porque lo que vas a hacer es, incluso se puede hacer con visco, pero bueno, con agua, con solución o con visco, lo que puedes hacer es ayudarte para que se pueda luxar el núcleo hacia cámara anterior. Y después ya que lo luxaste aquí, puedes ya agarrar tu Sinski y darle vuelta para dejarlo completo en cámara anterior. También hablaba como de una instrumentación bimanual que puedes también sacarlo. Espera, me recuerdo. Bueno, esto es lo mismo que ya les dije. Puedes utilizar el visco para ayudarte al usarlo. Y también hay otra técnica que se llama de sándwich, que básicamente es como que utilizar el asa y un Sinski para como que abrazar el núcleo y jalarlo hacia afuera. Entonces, pues bueno, son como que diferentes técnicas de luxar el núcleo. Creo que, bueno, primero les hablé de luxar el núcleo, luego ahorita ya lo estamos sacando. Igual, la misma, parecida a la técnica a la de la extra.
intentar que siempre tu labio inferior de la incisión deprimir gentilmente para que casi que de repente solito se sale. O sea, sin yo hacer presión acá, si yo deprimo aquí, se puede salir de una. Y bueno, después de esto, lo que es la corteza y el implante del lío, podemos usar lo que es la cánula de Simcoe para la extracción manual de la corteza, que básicamente pues, hace las veces de la IA. Y después de esto vamos a poner un lente intraocular, PMMA rígido, puede ser de una o de 3 piezas, idealmente con una óptica de 6 milímetros. Si todo lo hicimos bien desde el inicio, no vamos a tener ningún problema por meter este lentecito aquí. Y déjame ver, aquí está, ahora sí. Aquí ya me fui hasta lo que es el azul. Se lava con solución salina. Se ve medio borroso, pero está haciendo una cápsula Rexis. En este caso utilizó un kit y tomo y lo está haciendo pues en abrelatas, algo así. No alcanzo a ver muy bien. Sí, en abrelatas. Lo bueno es que está rápido. Ok, ahí ya hizo su cápsula Rexis. Y ahí está rotando lo que es el núcleo. Después de esto hizo su peritomía, base fornix. Y aquí va a ser su túnel. Aquí, si se fijan, lo hizo como que recto su incisión, la primera incisión. Y aquí lo que les decía, tratar con este con este tratar de utilizar todas sus partes cortantes, con el crecen, perdón, se me había olvidado. Si se fijan cómo entró aquí, quiero que vean otra vez aquí, cómo entró haciendo como estos movimientos como de un lado para otro pequeños y después haciendo los movimientos oscilatorios o como que en circulitos hacia la derecha, bueno, más bien hacia la izquierda del paciente y luego hacia el otro lado. Y ahí está haciendo su pocket, ¿no? Y aquí es donde les dije que empieza con este instrumento a ampliar y ya entrando hacia la cámara anterior. Y bueno, ahí está haciendo la luxación del núcleo. Parece ahí que se ayudó con visco. Bueno, para esto siempre recordar, poner visco para proteger el endotelio. Aquí ya hizo la presión del labio inferior y sacó el núcleo. Aquí está haciendo la aspiración de los restos. Aquí puso otra vez visco. Y bueno, si se fijan, ahí ya puso su lente intraocular y ahí se está ayudando de su Sinsky para posicionarlo centrado, ¿no? Entonces, idealmente, pues se lava el visco, se puede dejar una burbuja de aire para darle como estabilidad a la cámara. Y como que pruebas aquí, ahí con la flechita lo que hizo es probar si no filtraba o algo la incisión, si se fijan ahí, y está completamente sellado. Y pues aquí él utilizó un cierre de la conjuntiva con cauterio. Idealmente, pues la incisión, esta incisión no se sutura. Idealmente, pues para algo se hizo autosellante. Lo único que se puede suturar es la conjuntiva o pues con cauterio. Complicaciones de esta técnica, siempre hay que hacerlo con tranquilidad y por pasos, porque si yo digo así como, no, pues de una vez ya estoy aquí con el crescent, voy a entrar directo a cámara anterior, no, fatal, porque ahí generas una entrada prematura y esto puede generar una ciclodiálisis, un prolapso del iris y un desastre. Si se angula demasiado hacia adelante, puedes provocar incluso un orificio como en forma de botón o un desgarro en el techo del túnel. Entonces ya no sirvió, pero para nada ese túnel. O sea, de repente, a lo mejor si incluso no lo hiciste en el plano adecuado en cuanto al grosor escleral, o sea, cortas la esclera y lo destechas tal cual. Y pues ya no sirve de nada.
Y puede también tener una fuga postoperatoria o un prolapso del iris. Igualmente, como que todas estas complicaciones es si desde un inicio pues la incisión no se hizo de la manera correcta y en los planos correctos. También puede haber desprendimiento de la membrana de Descemet en caso de pacientes de edad avanzada o de núcleos brunescentes, pacientes con pseudoexfoliación o con una cámara poco profunda, pues bueno, obviamente si no cuida desde un inicio, mi córnea, etcétera, puedo generar un desprendimiento de la Descemet. O, como les había comentado antes, si la incisión fue demasiado, bueno, en este caso la incisión fue demasiado pequeña, puede dificultar la expresión nuclear, entonces estás así como que necio, que quieres que salga fuerza por esa incisión pequeña que hiciste, pues puedes generar un montón de problemas. Y otra vez, la fuerza de la extracción excesiva puede provocar un prolapso del iris, una diálisis anular, incluso la RCP, o pues que te barra todas las células endoteliales del pobre paciente. Si el iris queda atrapado entre el núcleo prolapsado y el vectis, es el asa con la que estamos trabajando, durante la extracción puede producirse una iridoidealis, o sea, que te traigas con todo y el iris, o sea, sacas el iris, pero también sacas el núcleo, pero también sacas el iris, pues, pues bueno, puede generar una iridodiálisis. En cuanto al paso de la irrigación-aspiración con la cánula de Simcoe, tienes que cuidar bastante, o sea, bastante porque acuérdate que ya no tienes núcleo, ya no tienes nada que te protege atrás, o sea, ya entre tu cánula y la cápsula posterior ya no hay más que el líquido que está metiendo y pues algunos restos, ¿no? Entonces, tratar de aspirar pues con cuidado porque puedes generar una aspiración de la cápsula posterior y pues también genera una diálisis anular cuando estés aspirando. Importante la forma en la que se aspira, recordar que es muy parecida o casi igual a la de Faco, recordar metiéndote abajo del iris y jalando siempre hacia el centro. Esa es como que la técnica ideal, pero bueno, con esta misma técnica, pues puedes irte tan hacia la zónula que la aspires y pues te traigas todo, todo. Y bueno, hablaba de el lío que puedes colocar. Bueno, en el libro decía que si hacías una capsulotomía en abrelatas, podías poner un lente de 3 piezas. Y bueno, si lo pones, hay que colocarlo en el surco ciliar. Y bueno, ahí hablaba de la descentración del lío o la inclinación para fines prácticos, pues para poderlo colocar de manera adecuada, siempre recordar las ápticas y recordar rotar hacia el lado correcto para que no tengas una luxación de la áptica, subluxación. Complicaciones de esta técnica, pues bueno, una hemorragia supracoroidea expulsiva, creo que es de lo más temido que se puede tener. Factores de riesgo para que tengamos esto, pues que tenga una presión intraocular desde el inicio elevada. Importante, pues yo creo que checar la presión del paciente antes de hacer, yo diría que cualquier cirugía de catarata. Que el paciente tenga una edad avanzada, una hipertensión sistémica mal controlada, uso de anticoagulantes, nanoftalmos, o que el paciente haya estado en una vitrectomía previamente, puede ser todos estos factores de riesgo para que pueda tener la complicación de la hemorragia. En cuanto al manejo postoperatorio, igualmente, pues evitar valsalva, actividades físicas intensas. Igual, marcaba usar un protector ocular por lo menos 10 días después de la cirugía y suturar inmediatamente si hay una dehiscencia de la herida o fuga con aplanamiento de la cámara anterior. En ese caso, pues yo creo que pues sí, obviamente ya sería una urgencia para meter, reformar cámara y suturar, ¿no? Y realmente esteroides 6 semanas después de la cirugía para evitar la inflamación. ¿Qué puede pasar en esto técnica también? Puede haber un aumento de la presión intraocular después de esta técnica. Puede ser por visco retenido, que a lo mejor no se haya
sí, limpiado suficientemente y haya quedado pues visco ahí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle tratamiento hipotensor idealmente y eventualmente pues se va a solucionar esto, ¿no? Después de una RCP, siempre recordar, o sea, tanto en esta técnica como en la FACO, que tenemos un riesgo elevado de un edema macular quístico. Entonces, bueno, siempre recordar vigilar la presión intraocular, vigilar que el paciente no tenga una iridociclitis posoperatoria y bueno, ya hablamos del posible riesgo de un desgarro, un desprendimiento de retina o como en cualquier otra cirugía, pues una endoftalmitis. Bueno, a mí me causaba como conflicto al inicio, no entendía muy bien qué era una M6 y qué era un mininúcleo y cuál era la diferencia entre una extra, un 6 y un mininúcleo. Espero que haya quedado un poco más claro después de esta plática. Básicamente la diferencia de mininúcleo con la M6, no hay diferencia como tal, sino que es una variante de la M6. Mientras le voy a poner esto. Para fines prácticos, viene siendo una M6, pero la única diferencia es que el núcleo se va a extraer en fragmentos más pequeños. Hay diferentes técnicas para la extracción, puede ser desde 2 o más fragmentos, pero bueno, para fines prácticos les voy a volver a poner un video. Bueno, no es el mismo, sino que es el mini núcleo, pero si se fijan van a decir, no, pues es que este ya no lo pusiste porque es muy parecida a las M6. Aquí ya vamos en el paso, ya hizo su pocket, ya hizo su túnel, ya ahorita está ampliando un poquito, está haciendo su capsulorhexis. Aquí hizo una circular continua con una trata de inicio, como que nos va a ayudar a repasar un poquito lo que es la M6, por eso lo voy a dejar. Bueno, aquí está haciendo lo que es la hidro, está rotando y idealmente ahí está. Ahí ya luxó hacia cámara, está luxando hacia cámara anterior, se está ayudando de un Sinski para rotar y se ve bien bonita para llevártelo directamente a cámara anterior. Y aquí es la parte diferente. Aquí en este caso, este doctor utilizó un fragmentador de núcleo o nucleotomo, así tal cual se llama. Y luego utilizó esta otra que es una Kaoshi y pues básicamente la diferencia pues que de inicio no hizo otra cosa más que obviamente pues luxó hacia cámara anterior, dividió su núcleo con otro instrumento y si se fijan aquí ya lo sacó en 2 partes, literalmente lo hizo con unas pinzas, am, tomando el labio superior, abriendo un poquito la incisión y pues tranquilamente llegó, se lo llevó con sus pinzas sin hacer ninguna presión de ningún tipo y continúa normal como la six sí, como la M6 que ya hablamos, ahorita está aspirando corteza y si se fijan es lo que yo les decía aquí, siempre tratando de ubicarte en la parte inferior del iris y yéndote hacia el centro para llevarte la corteza. Aquí ya puso su visco, protegiendo, y su lente. Ahí está rotando para dejar bien centrado su lente intraocular. Está aspirando visco. Este es con un Simcoe. Y aquí está poniendo una burbuja de aire para dejar su cámara formada. Y aquí él selló con cauterio. Y pues bueno, a mí me pareció como súper padre esta. La verdad es que yo nunca había visto una mini núcleo, como, o sea, nunca he visto una en vivo. Y bueno, la diferencia, como ya les dije, de una tradicional con una mini núcleo es básicamente la extracción del núcleo por fraccionado. Por obvias razones, desde un inicio, si sabes que vas a hacer una M6, pues tu incisión tiene que ser de 6 a 7, como ya hablamos, y si planeas hacer una mini núcleo, pues te puedes dar el lujo de hacerla más pequeña, puede ser menor de 5 milímetros. Bueno, aquí decía que hay un menor
trauma corneal y una mejor recuperación. La ventaja, pues al final de cuentas, como es una incisión más pequeña, va a haber un menor astigmatismo inducido, va a ser una recuperación visual más rápida y menos complicaciones en ojos con cámaras anteriores estrechas o cataratas duras. Y otra vez, el tema de los recursos es una opción especialmente útil en pacientes o en lugares con recursos limitados. Y bueno, aquí nada más es como que un artículo en el que se comparaba como resultados en una cirugía de catarata extracapsular versus una M6. Y para fines prácticos, pues bueno, se encontró que sí tenía bastante ventaja la M6 en muchas cosas, pero en este caso se centró un poquito en la refracción postquirúrgica, ejemplo aquí, como el residual que quedó de esfera, en una M6 fue de menos 0,67, de cilindro fue de menos 1,80, si se fijan, pues sí fue bastante diferente entre uno y otro, y de equivalente esférico de menos 1,56. Y bueno, aquí como que diferentes complicaciones que tuvieron una cirugía y otra. ¿Dónde estoy? Voy, voy, aquí. En cuanto al ifema, pues se encontró más frecuentemente el ifema en pacientes que se sometieron a extracapsular, opacidad corneal más en la extracapsular. Si se fijan, pues como que todo coincide, porque pues es como que estás trabajando muchísimo más cerca de la córnea y pues puede generar más complicaciones en la córnea como tal. Algo de Hayes, precipitados retroqueráticos. Sin embargo, la iridiodiálisis es más probable que pase en una M6, pues por la forma en la que se hace la extracción, ¿no? Y bueno, un prolapso del iris es mucho más común que se haga en una extracapsular porque por la zona en la que estamos trabajando. Y es todo. No sé si, espero que se haya escuchado todo. Buenas Sí, tardes, felicitar, ¿verdad? A la doctora Laura, bastante completa en la presentación. Hay cosas, ¿verdad? Que hay como, digamos, a tener en cuenta en ambas técnicas, por ejemplo, en la mini núcleo, que es para núcleos que tienen que ser ni demasiado blandos ni demasiado hipermaduros, ¿verdad? Hay que hacer lo que es una buena construcción del túnel escleral, una hidrodisección eficaz, ¿verdad? Y en esta vamos a tener lo que es un menor astigmatismo y una recuperación más rápida con respecto a lo que es la extracapsular, ¿verdad? En el caso de la extracapsular, vamos a tener de que es para cataratas ya más maduras o hipermaduras, pacientes con córneas comprometidas. Hay que hacer la extracción del núcleo en bloques, así como lo explicaba la doctora, una capsulotomía amplia y segura, ¿verdad? Y en esta va a haber mayor riesgo de astigmatismo inducido, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a todo esto, ¿verdad? Si no hay dudas o preguntas, entonces podemos dar por finalizada la clase. Felicitar pues nuevamente a la doctora porque bastante didáctica, ¿verdad? De eso se trata, de poner imágenes, videos que se ayuden entre ustedes para coordinar un poco lo que es tener memoria fotográfica y tenerlo en cuenta al momento de una cirugía. muchísimas gracias, doctora. Gracias por sus aportes. Bueno, feliz noche para todos. Gracias, Lau. Gracias, felicidades, Lau. Gracias a ustedes. Gracias, Lau.